Muy buenos días. Hola, buenos Eh, días. Muchas gracias por Buen contestar. día. Bueno, quisiera saber si de pronto tienen alguna inquietud, si les surgió alguna inquietud, si quisieran que tocáramos algún tema en particular. Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que veníamos cerrando la sesión pasada. Entonces, permítanme aquí me acomodo un poquito. Eh, Bueno, entonces, la sesión pasada cerramos con el tema, estábamos hablando de qué es Machine Learning, de algunas características del Machine Learning, su definición, su ámbito dentro de la inteligencia artificial, un poquito de historia, eh, los tipos de problemas de Machine Learning, que fue lo que tratamos como en esta diapositiva. Mm, Y entonces, bueno, nos quedamos por aquí. Ahora, entonces, decía la sesión pasada bueno, que uno de los problemas tipos de problemas más comunes para resolver el Machine Learning en nuestra época, por simplicidad teórica, computacional y también porque es de la mayor cantidad de datos que se tienen disponibles, datos con etiqueta que están marcados, entonces son los problemas de aprendizaje supervisado. Entonces ahí hay que explorar un poco más en esa categoría. Mm, Como son los más comunes, pues hay que tener claro, es importante saber qué tipos de diferentes problemas de aprendizaje supervisado pues existen y cuáles son sus diferencias y bueno, ya pasaremos a algún método particular de aprendizaje supervisado. Por ahora, entonces, decir que, bueno, que aprendizaje supervisado, los problemas de aprendizaje supervisado se reparten en dos categorías grandes, que son clasificación y regresión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, vamos a trabajar en eso. Recuerden que como estamos hablando de aprendizaje supervisado, entonces, en ese caso, en ese ámbito, pues entonces estamos indicando que los datos vienen con una etiqueta que es la verdad, ¿no? Puesta por un experto, o bueno, no necesariamente por un experto es lo aconsejable, pero no necesariamente por un experto porque si no, simplemente porque así están los datos. Pero el punto es que los registros tienen una etiqueta de la variable que yo quiero predecir, ¿no? Entonces, acá vamos a centrarnos por ahora acá. La clasificación, los problemas de clasificación se tratan de predecir variables categóricas, es decir, que tienen un número finito de posibles valores. Es decir, en este ejemplo, a ver, logrando un poco. Aquí está. En este ejemplo, por ejemplo, lo que se muestra es acá en este. Lo que se muestra es que bueno, hay imágenes de dos tipos de vehículos, carros y motocicletas, y nosotros conocemos para cada imagen su correspondiente etiqueta. Si es un vehículo, bueno, un carro, es un término más preciso, es un carro o un automóvil, o es una motocicleta. El punto es que conocemos eso, ¿no? Porque es aprendizaje supervisado. Y nosotros entrenamos un algoritmo de aprendizaje automático. En este momento no importa cuál. Entrenamos usando un algoritmo de aprendizaje supervisado y generamos un modelo de la relación que hay entre esas imágenes que le vamos a presentar y sus correspondientes etiquetas. Por supuesto,
algo que es claro es que entre más imágenes, en este caso más imágenes con su correspondiente etiqueta, le mostremos al modelo, pues es posible o se espera que el modelo aprenda a distinguir de mejor forma. Por supuesto, cuando digo más imágenes, no, realmente no se trata de cantidad, sino se trata de representatividad. Es decir, eh, habría que mostrarle imágenes de automóviles en diversos ángulos, de diferentes colores, con diferente iluminación, asimismo de motocicletas de diferentes marcas, de diferentes tipos, pues para que el modelo tenga alguna posibilidad de encontrar los patrones en las imágenes para poderle asignar etiquetas. Recuerden que pues la computadora no piensa. El modelo automático que estamos pretendiendo entrenar no piensa, no tiene esa intuición que sí tenemos nosotros. Para nosotros como humanos es bastante simple, es sorprendentemente simple como uno ve una imagen de un vehículo, de una motocicleta, y inmediatamente en general es capaz de clasificarlo en una o en otra categoría, ¿no? Bueno, para la máquina no tiene esa percepción visual. Para la máquina una imagen es una matriz, un arreglo, una representación de muchos números. Entonces tiene que ir más allá para, para hacer para hacer una categorización de ese tipo. Entonces, volviendo al tema porque me desvié un poco. La clasificación es cuando la variable que uno quiere predecir, que en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo es si es un vehículo, un automóvil o una motocicleta, es decir, es una variable que solamente toma dos valores, el valor motocicleta o el valor automóvil, un número finito de valores, por ende es una variable categórica. Además que no hay continuidad entre ellos, es decir, ¿qué valor hay entre automóvil y motocicleta? Ninguno, ni posiblemente. Entonces, por eso se habla de que es una variable categórica, discreta. Entonces, esa es una clasificación. Ahora, entonces, en este problema, aquí lo que queremos es que el modelo aprenda, entre comillas, a, cuando yo le presento una imagen o de un automóvil o de una motocicleta, él sea capaz con el entrenamiento que se le dio, que es mostrándole muchas imágenes con sus etiquetas, cuando yo le presente esta imagen de este automóvil, que para nosotros es demasiado evidente que es un automóvil, un carro, el modelo sea capaz de etiquetarlo como carro. Bueno, entonces para que el modelo haga eso, pues tendrá que, tiene que aprender a coger los números que forman esa imagen, pues que realmente es una representación numérica, y manipularlos, transformarlos, encontrar la forma de transformarlos, como veíamos la sesión pasada, la forma de transformarlos, combinarlos para poderle asignar de alguna forma la etiqueta como carro. Eso es lo que se espera. Bueno, ahora, ¿qué es la regresión? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en la regresión, lo que se quiere hacer, con los problemas de regresión, la variable objetivo, la variable que yo quiero predecir, es continua, posiblemente continua, porque evidentemente, pues en un conjunto de datos, pues uno tendrá un número finito de valores, ¿no? Pero los valores que puede tomar la variable son posiblemente continuos. En este ejemplo, la variable que se quiere predecir es el valor, supongo que en dólares de un vehículo. O sea, bueno, no cualquier vehículo, motocicletas o automóviles. Entonces, la etiqueta cambia respecto a los datos anteriores. Lo que tenemos son imágenes de vehículos, de automóviles o de motocicletas, y su etiqueta ya no es si es una motocicleta o
un automóvil, sino si es, la etiqueta que tiene es su valor comercial. Que por supuesto la máquina no entiende nada de esto de que es su valor comercial. Para la máquina es una imagen asociada a un número, en este caso, bueno, digamos que un número real, podría ser. Y entonces lo que se pretende es que cuando se entrene un modelo, al presentarle repetidas veces imagen con su correspondiente etiqueta continua, lo que se pretende es que posteriormente el modelo sea capaz de, al presentarle una imagen como esta, en este caso de una motocicleta o de un automóvil, o de un carro, eh, entonces sea capaz de combinar los números que conforman esa imagen para, de alguna forma, eh, estimar un número real, que para nosotros, pues, es el valor comercial del vehículo. Para la máquina es un número. Eso es lo que se espera. Como ya dijimos, esa forma, cuando digo de alguna forma, pues puede ser de muchas formas diversas, dependiendo el enfoque, el algoritmo de aprendizaje automático que se tome. Como dijimos, hay muchos y hay muchas diferentes aproximaciones para hacer eh, para aprender esos patrones de asociación entre variables predictoras, que en este caso son cada uno de los píxeles de la imagen, y la variable objetivo, que es o la categórica, si es una motocicleta o un carro, o el valor, el valor comercial, que es una variable continua. Y están los problemas de clustering o agrupamiento. Me parece más adecuado tal vez el término agrupamiento. Entonces, fíjense en lo que pasa acá. Eh, el clustering ya no es un problema supervisado. Si lo revisamos acá, en la diapositiva anterior, hablamos de clasificación, regresión. El clustering o agrupamiento es un problema no supervisado. Es decir, es un problema, un tipo de problema donde mis datos no tienen una etiqueta asignada. Tal vez porque no tiene sentido que tengan una etiqueta asignada o simplemente porque los datos están incompletos y, bueno, me hace falta ponerle esa etiqueta. Y precisamente la labor del algoritmo de aprendizaje automático pues va a ser ponerle esa etiqueta. Entonces, el agrupamiento consiste en tener un grupo de registros que no sé cómo deberían estar agrupados, en qué categorías o clases deberían estar agrupados, y entrenar un algoritmo de aprendizaje automático que sin tener una referencia de etiqueta, sin tener una supervisión, sea capaz de agrupar esos registros de alguna forma, con algunos aspectos, porque pues un conjunto de registros se puede agrupar de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, si nos presentan estas imágenes que tenemos aquí abajo a la izquierda, donde hay imágenes de bicicletas, motocicletas, carros, pues, bueno, un agrupamiento evidente es esas tres categorías que acabo de indicar, pero otro es que uno podrá agrupar si no me indican explícitamente cómo los tengo que agrupar, uno podría agrupar agrupemos por número de ruedas que tiene el vehículo. Entonces ya habrían dos categorías solamente en este conjunto. O agrupemos por color. Y bueno, o agrupemos por, no sé, por valor comercial. Entonces, ese es uno de los puntos cuando se hace agrupamiento, y es que cuando uno le pide a un algoritmo de aprendido automático que agrupe, si uno no lo guía, si uno no le dice qué tipo de agrupamiento es el que quiero, que generalmente ni siquiera uno sabe, entonces, pues los grupos que puede obtener, pues son de diversa naturaleza. Y el trabajo, uno de los trabajos cuando se hace agrupamiento, es después de que un algoritmo de aprendizaje automático hace los grupos, es interpretar qué tipo de agrupamiento se hizo con esos datos, se hizo el algoritmo. A veces es fácil, a veces no es tan fácil entender qué,
¿qué aspectos usó el algoritmo para generar un modelo de agrupamiento? Entonces, el resultado de mostrarle estas imágenes a un algoritmo de agrupamiento sería posiblemente este agrupamiento por colores que puse acá, que es el agrupamiento en bicicletas, motocicletas, carros, ¿no? Ese es el esperado, pero como ya dije, se podría haber agrupado en alguna otra forma. Entonces, bueno, por supuesto, si hay preguntas, por favor. Eh, Listo, entonces, esta es una, claro, aquí podemos ver que hay muchos otros subgrupos y tipos de problemas en las diversas categorías, pero pues para hablar en detalle de ellos, pues habría que, necesitaremos mucho más tiempo, y no solamente eso, sino que ahí es que hacer ejemplos uno mismo, ¿no? Y pues este curso por ser corto no da para eso, es apenas una introducción, pero aquí habría que hacer de cada una de estas subcategorías un ejemplito, cada estudiante, para que apropiara, por lo menos de forma introductoria, cada uno de las técnicas, ¿no? De los posibles problemas. Bueno, menciono estos tres porque son los tres más grandes. La mayoría de problemas están asociados a este tipo de problemas. La mayoría de problemas con datos están asociados a estos tres tipos de problemas. Bueno, ahora, aquí vamos a... Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, Respecto a clasificación, usted menciona que se pueden hacer, bueno, se pueden hacer una clasificación de dos valores o un número finito de valores. O sea, podría ser exclusivamente entonces de dos o el número finito, digamos, tres, cuatro, pero sí, siempre y cuando estén bien clasificados o, bueno, ubicados más bien. sí, ya. Permíteme muestro acá un ejemplo de algo, ya que haces esa pregunta. Entonces, bueno, para decirlo, a ver, cuando la variable predictora tiene dos, dos categorías, como es el caso de los vehículos, del carro o motocicleta, entonces el problema específico se llama clasificación binaria de dos. Pero puede ser de otro tipo. Entonces, por ejemplo, bueno, sí es esto, pero no me gusta esto. Hacemos la imagen. Acá, fíjense que hay un conjunto muy usado también académicamente en el área de Machine Learning, que es el conjunto MNIX. Lo pueden buscar así. Incluso permítanme, lo ponemos aquí tal vez en Wikipedia. En este caso, Wikipedia es una buena guía. Entonces, este conjunto de datos que se usa mucho más en la academia que ya en la vida real, pero pues es necesario, es un conjunto, si no estoy mal, de 60.000 imágenes de números manuscritos. eh, a ver, sí, imágenes así, de números manuscritos así. Es decir, pidieron a diferentes personas que escribieran dígitos entre 0 y 9 dígitos, y los escanearon y entonces se obtuvo esto. Se obtuvieron imágenes de este tipo, ¿no? Y hay 60.000 de esas en ese dataset, por supuesto etiquetadas. Entonces, para etiquetarlas, lo que hicieron fue pedirle a muchas otras personas que por favor revisara esta imagen y que le asignara una etiqueta, pues, de acuerdo a lo que entendía. Entonces, pues esto, digamos, para mí, no es un uno que esté muy bien escrito, pero es un uno. Claramente, nuestra intuición nos lleva a pensar que es un uno. Posiblemente hay, incluso conozco, tal vez no es el momento, pero hay errores en ese dataset, es decir, los números a veces los escribieron tan mal que la persona que se sentó a etiquetar cada una de las imágenes, pues no fue capaz de determinar con certeza absoluta
qué dígito era el que estaba escrito. Entonces, ¿esto para a dónde iba? Pues fíjense que aquí cuántas categorías, aquí la entrada son imágenes, o las variables predictoras es una imagen. ¿Qué es si yo entro en un algoritmo de aprendizaje automático con este dataset, qué quiero? Que cuando yo le presente un número, un dígito manuscrito al modelo, él sea capaz de predecir si ese dígito corresponde a 0, a 1, a 2 o a 9, hasta 9. ¿Cuántas categorías tenemos en ese caso? 10 categorías. Entonces es un problema de clasificación con 10 categorías. Entonces, bueno, creo que eso responde la pregunta, espero. Sí, Bueno, muchas gracias. vale. Entonces, bueno, entonces, a ver, aquí, aquí, bueno, vamos a hablar de esto que es una forma, una metodología clásica, no es la única, pero sí es casi la estándar de cómo, de las fases que hay en el entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje automático. En general, en ciencia de datos. Entonces, esa metodología se llama la metodología CRISP-DM. Esta metodología, como podemos ver acá, pues tiene diferentes fases, siendo las fases las siguientes, las describo. Entonces, la primera es entender el negocio, esta de acá. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo que sentarme, hay un problema que resolver, posiblemente con el aprendizaje automático, tengo que sentarme con los expertos en el área, que suelen nombrarse como los expertos temáticos, porque son expertos en la temática donde está enmarcado el problema. Necesito sentarme con los expertos a discutir cuál es exactamente el problema, si vale la pena, por lo menos desde lo teórico no, usar aprendizaje automático para empaparme del problema. Ahora, la siguiente fase, después de empaparme del problema posiblemente lo suficiente, es entender los datos. Entonces, tengo que, bueno, sentarme a ver si los datos que los expertos tienen disponibles son suficientemente buenos como para resolver el problema que se quiere resolver, ¿no? Porque puede que yo quiera resolver un problema, pero si no tengo los datos ni suficientes, o tal vez tengo hartos datos, pero su calidad es muy deficiente, tal vez no me da como para resolver el problema, ¿no? Una cosa es querer y otra cosa es hacer, ¿no? Entonces, por eso aquí hay estas flechas de ida y de venida, porque aquí me puedo quedar un rato en esa metodología entre quiero resolver tal problema, venga, miramos los datos a ver si exploramos los datos a ver si su problema sí se puede resolver con estos datos. Ah, no, no se puede resolver. Bueno, entonces toca volver a cambiar el alcance del problema que quiero resolver y ahora vuelvo a revisar los datos, ¿no? Entonces aquí hay una interacción entre qué problema quiero resolver y qué datos tengo disponibles, qué calidad, qué calidad de los datos. Cuando se termina de mirar esos dos ítems, entonces ahora sí entramos a el preprocesamiento de los datos. Tengo los datos, ya estimé su calidad, pero los datos, y eso es algo que vamos a ver la siguiente sesión, los datos, y es algo sumamente importante en diseño de modelos de aprendizaje automático. Aquí todo se hace con datos. Los modelos se entrenan con lo que digan los datos. Entonces, por ejemplo, si los datos están sesgados porque se tomaron mal o porque simplemente están sesgados, porque, por ejemplo, se hizo una encuesta y por alguna razón, puede ser error o no, se le preguntó solamente
a hombres, pues los datos están sesgados a esa población y si lo que quiero responder es una población más general, pues no, no es posible. Entonces, hay toda una secuencia y una diferente gama de procesos, de procedimientos para hacer preprocesamiento de datos. Entre esos ya lo hablaremos, esta es ver qué variables están repetidas, entre comillas, qué variables son insuficientes porque tienen muchos datos perdidos o muchos datos atípicos, eh, qué variables son demasiado, están demasiado ligadas a la variable objetivo y tal vez eso me indique que, que no voy a necesitar aprendizaje automático, sino tal vez alguna técnica estadística convencional para resolver el problema. Es decir, aquí esto es muy importante. El proceso se puede acabar acá, porque yo en mi exploración de los datos me puedo dar cuenta que no necesito aprendizaje automático, que no necesito, por ejemplo, redes neuronales o algo así, no, 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 sino que tal vez si hay relaciones demasiado fuertes entre algunas de las variables predictoras en mi variable objetivo, tal vez es suficiente aplicar alguna técnica estadística clásica, no asociada con Machine Learning, y resolver el problema, por lo menos de una forma aceptable. Ya, digamos, los temáticos decidirán si no, no, de todas formas apliquémosle Machine Learning a ver qué pasa. Eso es otra cosa, pero no siempre se necesita Machine Learning. Bueno, bajo el supuesto que nuestra conclusión en esta fase de preprocesamiento de los datos sea, no hay no hay variables predictoras suficientemente asociadas a la variable objetivo, entonces, bueno, ahora sí entremos a la parte de modelación, que es, bueno, ahora sí, de entre todas esas gamas de algoritmos de aprendizaje automático, que uno conoce algunos, uno que otro, tal vez los más importantes, los más usados. Entonces, bueno, modelemos, creemos varios modelos, como lo expliqué en la sesión anterior, creemos varios modelos de distintos tipos, con distintos enfoques, uno con redes neuronales, uno con máquinas de soporte vectorial, bueno, y ya uno va ganando experiencia, por supuesto, de aquí sería mejor aplicar tal tipo de algoritmo o tal otro tipo de algoritmo. Esta parte de modelación entonces se trata de crear varios modelos, tal vez muchos, eso depende de la capacidad de cómputo que se tenga, de la cantidad de datos que se tenga y del tiempo que se tenga. Y por supuesto del conocimiento que se tenga. Entonces uno puede hacer varios modelos y de entre toda esa gama de modelos, escoger el mejor. Para escoger el mejor, precisamente está la parte de evaluación de los modelos. Yo aquí creo muchos modelos y está la parte de la evaluación de los modelos, que es distinguir, determinar cuáles de esos modelos son los mejores o cuál es el mejor. El mejor en términos en algún sentido. Generalmente, pues es qué tan preciso es el predecir, ¿no? Qué tan exactas son sus predicciones. En general es eso. Pero pues depende también el problema eh, que quiero, cómo defino cuál es el mejor modelo, también depende de los datos y del problema. Cuando se sale de esta fase de evaluación, entonces lo que se sale es generalmente con un modelo, que ya no es un modelo, sino es el modelo. El modelo asociado a mis datos para resolver el problema. Y bueno, ahora lo que se hace es la implementación en el sistema de mi modelo. Puede pasar que cuando yo hago la evaluación, para que vean qué significa esta flecha de acá, cuando yo hago la evaluación del mejor modelo, voy a ser un poco exagerado, de entre 100 modelos, el mejor, escogí el mejor de entre ellos, pero resulta que ni siquiera el mejor es aceptable, tiene resultados aceptables. Eso es bastante común. Entonces, bueno, hay que mirar qué pasa. Si puede ser varias preguntas, esa pregunta de qué pasa puede tener varias respuestas. Una es que, bueno, que simplemente los datos que tenemos por
bien que parezcan, no son suficientes para resolver el problema que tenemos entre manos, o puede ser que yo haya dejado de hacer acá en esta fase algún tipo de preprocesamiento, o puede ser que aquí en la parte de modelamiento eh, tenga que revisar otros tipos de modelos, otras configuraciones, y entonces esto se puede volver a empezar, ¿no? Ya con las conclusiones de la fase anterior, puedo volver a iniciar una fase para acomodar de nuevo los procesos intermedios que realizamos y para en algún punto llegar a esta última fase que es coger el modelo final y ponerlo en producción. Esa es la metodología CRISDM y ese es el derrotero general de procesos, de fases que se suele usar en un diseño de un algoritmo de Machine Learning. Como ven, no es poco y cada una de estas fases tiene ámbitos y habilidades necesarias desde el científico de datos o desde el analista de datos que son importantes, ¿no? No solamente se trata de procesar datos, que ya esto parece irrelevante, parece una fasecita allí pequeñita de procesar los datos. Bueno, pues no lo es. Tal vez es la fase más importante y a veces la más compleja de todo el proceso. Eso depende mucho, pero sí es muy importante. Es muy importante porque hay muchos ítems que repasar en los datos. También depende qué tipo de datos estamos manejando. Si estamos en imágenes, registros tabulares, series de tiempo, textos, depende. Eh, por supuesto que si se dan cuenta aquí cuando estamos hablando de entendimiento del negocio, también hay toda un área de ciencia de datos, toda una línea que es lo que llaman Business Intelligence, ¿no? Que tiene procesos menos técnicos, menos de programación, de datos, pero que son relevantes de conocerlos por lo menos. Por lo menos entender que que alguien, que yo mismo no los conozco, ¿no? Por lo menos saber que existen y que yo no los conozco y bueno, que es importante conocerlos, ¿no? Está el área de modelamiento y el área de evaluación. Estas sí están bastante ligadas, por eso tienen el mismo color casi, porque pues para poder determinar un modelo correctamente, estimarlo, determinar cuál es el modelo, pues tengo que saber las técnicas de evaluación de forma correcta. Y hay otra área, pues ya que es la producción, cómo poner ese modelo en producción, que hay toda otra línea de ciencia de datos, que es la que suelen llamar ingeniería de datos, ¿no? Que es cómo incrustar los modelos en las webs, en los frameworks. Entonces, cada una de estas fases es importante. Aquí les voy a pedir un momento, que me regalen un momento. Ya vuelvo. Bueno, entonces, retomando, ¿hay alguna pregunta aquí en esta parte? Bueno, entonces, hay una parte supremamente importante de lo que acaba de decir, que es la evaluación de modelos de aprendizaje automático. Eso tiene distintas técnicas, distintas variantes, pero aquí vamos a revisar de manera muy general eh, algunos aspectos fundamentales, comunes, por supuesto, a todas esas técnicas de evaluación. Entonces, miren,
Aquí estamos ya en la parte en que uno ya procesó los datos, ya entendió el negocio, ya entendió los datos, los procesó, ya hizo un modelo o varios modelos y vamos a evaluar esos modelos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo evalúo un modelo de aprendizaje automático? La respuesta viene acá. Yo tengo una totalidad de datos, que es lo que llaman acá los datos originales, que son estos grises. Entonces, un error sería tomar todos estos datos y entrenar el modelo con todos esos datos. ¿Por qué es un error? Pues porque no tengo forma luego de saber qué tan bueno es el modelo. No puedo, no puedo evaluar el modelo de forma objetiva sobre los datos con que yo le estoy entrenando. Es como algo así como si para un examen a uno le dieran 5 preguntas con sus 5 respuestas y luego le ponen las mismas en el examen. No le están evaluando nada nuevo. Tal vez uno se las pudo aprender de memoria, que es lo que a veces pasa en los modelos de aprendizaje automático. Ese de memoria es un tema, un término un poco mal usado, pero muchos algoritmos de aprendizaje automático son tan potentes que son capaces de aprenderse cada uno de los casos, cada uno de los registros en un dataset, en un conjunto de datos. Entonces, es una terrible idea usar todos los datos disponibles que tengo para entrenar el modelo. Lo que se suele hacer es, más allá de lo que se suele hacer, es lo correcto, es lo siguiente. Es esta segunda fase de acá, por lo menos. Esta segunda fase de acá, que es, bueno, coger el conjunto original de datos y dividirlo en dos, que es este azulito, los datos de entrenamiento. Con este bloque azul voy a entrenar mi modelo, es decir, le voy a presentar esos ejemplos a mi modelo para que aprenda a transformar los datos de tal forma que aprenda a predecir la variable objetivo de manera pues acertada. Y este bloque, este porcentaje que suele ser 80, eso no tiene un número fijo, pero podemos decir que esto es 20 y este es 80. 80 de los datos disponibles para entrenar, 20 de los datos, 20% de los datos disponibles para testear, para probar. Estos no se los presentamos al modelo. No se le deben presentar nunca al modelo, porque esos van a ser el examen del modelo. Cuando esté entrenado, vamos a, ya no le vamos a mostrar los datos para que se entrenen, sino ya para el entrenamiento, le mostramos esos datos, es a ver qué me predice, qué también predice las categorías o la variable objetivo que tengamos. Y sobre este conjunto de datos es que se toman algunas evaluaciones, se sacan algunas cuentas de qué también está prediciendo o que también no. Ya miraremos en un rato la siguiente sesión, algunas métricas, no vamos a entrar demasiado en detalle. Sin embargo, esto sí yo voy a utilizar un solo modelo. O sea, escogí un modelo porque sí, un modelo al azar, por ejemplo, una red neuronal. Y ya de por sí cada modelo tiene ciertos parámetros que uno le puede mover. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es bajo ese supuesto, pero eso realmente no es lo que se hace. Como dije acá, en la fase de modelamiento, uno genera varios modelos y cada uno por aparte lo evalúa para ver cuál es el mejor, ¿no? Entonces, la forma correcta de hacerlo es la siguiente. Técnicamente, es esta de acá, la última. Y es, listo, usted tiene sus datos originales, entonces no los divida en dos conjuntos, sino en tres. Esos tres son un conjunto para entrenar el modelo, que es este azulito claro, un conjunto para validar
el modelo, que es este azulito, bueno, es como lila, y otra vez está su conjunto de prueba, que es este rosa, curvo. Entonces, cada uno de estos conjuntos de datos tiene un propósito y es fundamental. Si no se hace así, básicamente su modelo no es confiable, ni en el área investigativa, ni en el área productiva, ni para publicar un paper, ni para ponerlo en producción en un problema específico. ¿Qué tarea tiene este conjunto de datos? Bueno, ahora los porcentajes pueden ser, no sé, 60 para entrenar, 20%, 60% para entrenar, 20% para validar para validar el modelo y 20% para probar el modelo final. Esos los porcentajes tampoco hay una regla ni un teorema matemático que diga cómo deben ser, pero pues uno más o menos hay como unos estándares de 60-20-20 o 70-15-15. Eso también depende de cuántos datos tengo disponible para entrenar un modelo, ¿no? Bueno, entonces, la idea aquí, este esquema que se muestra, es lo que pretende hacer es lo siguiente. Un momentico, acá, para poder rayar acá un poquito. Entonces, con estos datos, con los datos de entrenamiento, usted entrena un algoritmo de Machine Learning. ¿Qué es esto? Usa el algoritmo, perdón, y genera un modelo. El algoritmo, cuando con los datos, combinado con los datos, genera un modelo de aprendizaje automático, pues para esos datos. Ahora, a ese modelo, yo le hago una evaluación, que es algo como venir acá, ya que está entrenado, ya que estudió, entonces venga, hacemos este examen de acá con estos datos, a ver cómo le va. Eso se hace, este proceso con estos mismos datos entreno un modelo y lo evalúo con estos datos de acá, con los datos de validación, se hace para cada uno de los modelos que uno quiera probar. Todos se entrenan con estos datos y no va a generar el mismo modelo porque todos los modelos funcionan de formas distintas. Genera cada uno de esos algoritmos, junto con estos datos, generará modelos diferentes. Cada uno de esos modelos se evalúa con estos datos o se le hace el examen con estos datos para determinar cuál de esos muchos modelos es el mejor. Y bueno, eso es importante. Esos muchos modelos pueden ser del mismo tipo o pueden que no. Es decir, puede que yo tenga un modelo de distinta naturaleza, es decir, uno con redes neuronales, uno con regresión lineal, uno con máquinas de soporte vectorial, o que yo de una vez haya dicho, no, solamente voy a usar redes neuronales. Solamente igual usando redes neuronales puedo tener muchos modelos, porque las propiedades cuyo término técnico son los hiperparámetros de esos algoritmos, yo los puedo modificar y cada vez que modifico un hiperparámetro, una característica de un modelo de aprendizaje automático, tengo un modelo diferente. Entonces, pues, estos modelos que creamos acá pueden ser del mismo tipo o de distintos tipos, eso da igual. El punto es que de entre todos esos, uno siempre los evalúa con con este conjunto de datos de acá, de validación, los valida, por eso se llama así, y escojo uno. Ese uno, que es esto, de todos esos algoritmos de acá, perdón, de todos estos modelos de acá, digo que aquí se me fue un poquito la mano, de todos estos modelos que uno propone y evalúa y valida acá, entonces uno escoge uno, el modelo, que es este amarillito.
Este proceso de escoger cuál es el mejor modelo del mismo tipo se llama ajuste de hiperparámetros, que suena técnico y bueno, no es técnico, pero realmente lo que es lo que hago es mover las diferentes características, ajustarlas, tunearlas, acomodarlas de un algoritmo de aprendizaje automático para obtener el mejor modelo según estos datos. Cuando tengo el mejor modelo, entonces ahora sí me acuerdo de estos datos. Estos datos solamente deberían usarse una vez. Y es cuando ya tengo el modelo definitivo, me voy a quedar con ese, que es este. Ahora sí, bueno, ahora sí hagamos la evaluación final. Usted que es el mejor de todos, venga, miramos cómo le va con este conjunto de datos. Entonces, para cerrar, reitero para qué sirve cada uno de estos conjuntos. Este es para entrenar todos los modelos que yo vaya a proponer. Este es para escoger cuál de esos todos modelos es el mejor entre ellos. Y el mejor entre ellos se evalúa o se prueba con estos datos. Estos datos, la tarea de estos datos es simular el mundo real cuando yo ya voy a poner este modelo en producción. Por eso, si se dan cuenta, ¿por qué se usan solamente una vez? Porque la idea es que este modelo entrenado, que supuestamente es el mejor, o por lo menos lo mejor desde mis datos, nunca haya procesado estos datos. A ver cómo le va, porque así va a ser cuando lo ponga en producción, ¿no? Cuando lo ponga en producción va a llegar un dato nuevo, un conjunto de datos nuevos cada día, o bueno, dependiendo de los datos, eh, que no va a haber visto nunca el modelo. Entonces lo que necesito evaluar yo es cómo le va con datos nuevos. Esa evaluación de cómo le va a un modelo dado con un conjunto de prueba, sus resultados se llaman el poder de generalización del modelo. ¿Qué tan bien le va al modelo en situaciones generales? Porque, de nuevo, desde la vez pasada lo decía, pues dice que usted tiene unos datos originales, ¿no? Pero esto no es el universo. Estos datos grises es una muestra de todo el universo de donde viven esos datos. Es una muestra de todo el espacio muestral de donde saqué esos datos. Entonces, aquí usted lo que hace cuando hace ese procedimiento es entrenar un modelo que se ajuste a estos datos. Y lo que uno quiere es que cualquier otro elemento del espacio muestral de la población de donde yo saqué estos datos, tenga resultados aceptables pasándolo por el modelo. Entonces, esta es la forma general de, de evaluación de modelos de aprendizaje automático. Y pues aquí se suelen cometer errores, pero bueno, pues por eso precisamente la idea es expandir el conocimiento para que no se siga con esas técnicas. Porque a veces simplemente se entrenan los modelos y ya. Y un modelo. Y tienen que escoger un modelo al azar, digamos, pues le puede ir bien como le puede ir mal. Y si le va bien y usted queda convencido, entonces el problema es que usted quedó convencido que ese ya es la solución y lo que pasa es que toca probar más, ¿no? Toca escoger el mejor modelo posible. Bueno, sigamos. Ahora, otro tema fundamental acá, cuando se entrena en un modelo de aprendizaje automático, es el nivel de ajuste del modelo. Hay distintos niveles de ajuste de un modelo y hay que pensarlo todo en términos de que, como dije acá, los datos que uno tiene disponibles para entrenar un modelo, por muchos que parezcan, solo son un subconjunto pequeño de todo el conjunto infinito de datos que podría aparecer en esa aplicación. Es decir, si se va a entrenar un modelo
para, por ejemplo, predecir, dados los datos de un paciente, si es propenso o no a cierta enfermedad. Y yo tengo datos clínicos, no sé, 10.000. Si quieren 10 millones de registros de ese tipo, datos de paciente y si tiene una enfermedad o no, una enfermedad o no. Eso no es el total universal de datos. Es una muestra, pues grande, pero es una muestra. Es una muestra de datos. Entonces, los datos que uno siempre tiene disponibles para entrenar un modelo son muestras. Y hay otra discusión que ya la diremos la clase anterior y es si esa muestra es suficientemente representativa de la población o no, pero eso es otro cuento. Eh, entonces, en uno, datos siempre es una muestra pequeña de la población, por más que sean 10 millones, pues 10 millones comparado con infinito, pues es pequeño. Entonces, siempre tengo una muestra y el modelo, el mejor modelo incluso que uno genere con esos datos, eh, seguramente va a funcionar muy bien con esa muestra, pero siempre está la duda de cómo le va con el resto de datos que jamás ha visto y que solamente verá en el futuro, que es lo que pretende hacer este conjunto de pruebas, evaluar eso. Eh, entonces, eso, reiterar eso iba a lo siguiente. Cuando usted tiene, aquí se ven dos ejemplos. Esto es de la misma, del mismo tipo de estos de acá. Entonces explico. Acá, usted tiene unos datos que son 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, los puntos son los mismos en cada caso. Y la recta o la curva azul es el modelo. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, la idea acá es que hay tres versiones o tres categorías en que puede encajar un modelo de acuerdo a qué tanto se ajusta a los datos disponibles o no. Entonces, aquí lo importante, reiteraba lo de la diapositiva anterior, es por lo siguiente, porque estos 5 datos que se tienen son mis datos, los datos que tengo disponibles, pero existen otros que no tengo disponibles, pero que en el futuro quedarán disponibles, y mi modelo debería funcionar tanto para estos datos disponibles, estos 5, como para los datos no disponibles, los que vendrán en el futuro. Entonces, cuando uno ajusta un modelo a unos datos, que son estos 5 datos, entonces puede que el modelo se ajuste muy poco a los datos de entrenamiento, como es este caso. Fíjense que los datos de entrenamiento no es difícil ver que tienen una tendencia creciente y tal vez uno podría pensar que le puede trazar una curva, pero en una recta, más o menos como esta, no es mucho mejor, pero más o menos como esta, como que tienen una tendencia lineal. Pero por el modelo que uno hizo, le surgió este modelo azul, que es una recta, pero ni siquiera tiene la misma tendencia, la misma inclinación de los datos, ¿no? Entonces, uno podría fácilmente pasar esto, que si yo me quedo con este modelo azul, en el futuro, cuando yo lo ponga en producción, resulta que aunque estos eran los datos disponibles, pues los datos que siguen saliendo en el futuro son algo así, pues siguen como esa tendencia lineal. Y fíjense que el modelo está lejos de predecir correctamente los valores por donde van a aparecer esos puntos. Entonces es un terrible modelo. En ese caso, cuando el modelo de aprendizaje automático ni siquiera es capaz de ajustarse a los datos de entrenamiento disponibles, que es este caso, eso se categoriza como que el modelo está subajustado o underfit, subajustado. Y pasémonos a este caso. Bueno, entonces pues hagamos un modelo más potente que es este, los mismos datos, eh, pero el modelo es este. Entonces esto pareciera estar perfecto, ¿no? Porque ven que el modelo se ajustó muchísimo a cada uno de los datos de entrenamiento, pero eso es supremamente problemático porque aquí lo que pasa por la tendencia de los datos, seguramente estos datos van a seguir subiendo.
los datos en el futuro. Pero como el modelo se ajustó tanto a los datos de entrenamiento, un momentico que hago algo. Como el modelo se ajustó tanto a los datos de entrenamiento, como se dan cuenta, hice esta curva, aquí hice esta curva, y aquí posiblemente va a coger, como se ve acá, un momento, que no tengo mucho puesto acá, aquí posiblemente va a coger hacia abajo el modelo, cuando debería seguir la senda de estos datos. Esto pasa porque el modelo se puso a seguir todos los datos de entrenamiento de cerca, a tratar de ajustarse a todos los datos de entrenamiento lo mejor que pudiera, lo más cerquita que pudiera, a uno por uno, individualmente. Eso se llama sobreajuste. El modelo está sobreajustado y no es un buen modelo tampoco. Entonces, no es un buen modelo, ni un modelo que se ajuste muy poco a los datos de entrenamiento, ni un modelo que se ajuste demasiado bien a un conjunto de entrenamiento. Porque hay que estar pensando en los datos que posteriormente saldrán en la vida real cuando yo ponga en producción el modelo. Entonces, el mejor modelo es algo como esto. Un modelo que guarde la tendencia de mis datos, por más que no sea gráfica, no tiene por qué ser gráfica, en este caso sí, para la presentación, pero un modelo es un modelo que guarde la tendencia de los datos sin ajustarse a ellos como tal. Fíjense que uno puede decir aquí, uy, pero este modelo aquí en este pedazo, acá, pero no se ajusta a este dato. Bueno, no tiene que ajustarse a todos los datos perfectamente, porque precisamente es lo que causa el sobreajuste. Lo que tiene que guardar es la tendencia. Entre otras cosas, no es bueno que un modelo haga esto, que se ajuste perfectamente a todos los datos, porque como dijimos ayer, y como es en la vida real, todos los conjuntos de datos tienen errores. Entonces, cuando yo me ajusto, cuando mi modelo se ajusta demasiado a todos los datos de entrenamiento, se está ajustando de paso a los errores. Y eso no es lo ideal. Lo ideal es que un modelo tome los patrones más generales de un conjunto de datos y no los patrones particulares, como acá. Entonces, subajuste, sobreajuste, todo se mide en términos del conjunto de los datos de entrenamiento, y ajuste aceptable, por lo menos, porque pues aquí hay muchas versiones posibles, ¿no? Esta es una. Asimismo, eso sería un problema de regresión. Ahora, en un problema de clasificación, son los mismos conceptos, solo que digamos que cambian las gráficas para tener mayor apropiación. Y aquí están dos clases. Hay puntos, hay registros que tienen o son bolitas o son crucecitas. El modelo sería este rojo, esta recta o esta curva. De nuevo, hay tres escenarios posibles, y es el primer escenario, que es que en mis datos de entrenamiento, que son todos estos, en mis datos de entrenamiento, mi modelo sea demasiado simplista, y aquí yo lo que me quiero es aprender a que mi modelo deja a un lado las bolitas y al otro lado las crucecitas. En este caso, el modelo es demasiado simple. Es demasiado simple, no toma en cuenta los patrones generales de los datos. Está subajustado. Claro, de nuevo hay que pensar que esto que tenemos aquí disponible visualmente son los datos de entrenamiento, los datos que yo tengo disponibles. No estoy pensando en los datos que podrían salir a futuro. Eh, y está este caso, este escenario donde mi modelo se ajusta a cada uno de los registros. Aquí en particular a este, si se dan cuenta, esta curva que da aquí el modelo, la da por esta X, por esta cruz. Solamente tratando de ajustarse a esa cruz. Y lo mismo es esta curva que da acá el modelo, la da por ajustarse a esta cruz. Y eso no es buena idea, porque podría pasar que estos datos, esta X y esta X, correspondan a datos que estén mal reportados, que tengan errores. Y el modelo se está ajustando a ellos.
Entonces, de nuevo, la idea es que no sea un modelo, no se ajuste a las particularidades de cada uno de los registros, sino a los patrones generales, a las tendencias generales. Entonces, en este caso, de nuevo, tenemos sobreajuste, que es un problema porque el sobreajuste, el problema es que es engañoso. Es decir, si usted no tiene claro lo que está haciendo, el sobreajuste a la hora de medir la precisión del modelo, de cuantificarlo, le va a dar unos porcentajes altísimos. Entonces uno podría engañarse, decir, ah, no, eso está re bien, pero eso no es, que tenga porcentajes demasiado buenos en el punto de entrenamiento, incluso es malo, porque debería cometer errores. Ya miramos acá. El caso aceptable o que sería mejor es algo como esto. Entonces usted dirá aquí, pero es que este modelo no está separando las cruces, todas las cruces y todas las bolitas, porque aquí hay una cruz en este conjunto, hay dos cruces en este pedazo de acá que debería haber solo bolitas. Bueno, precisamente ahí está, ¿no? Estoy teniendo estoy cercando la tendencia, pero la tendencia no me estoy usando a todos los puntos. Estoy cometiendo errores casi que a propósito para que no, el modelo no se sesgue a cada uno, a cada, la información de que le diga a cada uno de los puntos. Entonces, eso es un concepto supremamente importante a la hora de evaluar un modelo, que es que ni esté subajustado, porque ni siquiera se es capaz de ajustarse los datos de entrenamiento, pero que tampoco esté sobreajustado porque se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, que guarde, que es un punto intermedio. Eso se aprende a utilizar, sí, a detectar pues, con práctica. Aquí tenemos esta gráfica que nos muestra también lo deseable, y es que no hay que tener, bueno, aquí, fíjense en esto, digamos, esta gráfica lo que nos muestra es, bueno, miren, hay un modelo. ¿Cómo le va el modelo con la línea, la curva azul? Es cómo le va el modelo con los datos de entrenamiento y la línea roja es cómo le va el modelo con el conjunto de prueba. Entonces, cuando al modelo le va demasiado bien con el conjunto de entrenamiento, hay problemas, hay sobreajuste. Cuando al modelo le va muy mal, porque aquí estamos hablando en términos de error, esta distancia es de error, es decir, hacia abajo es error cero, le va muy bien, y hacia arriba es alto error, le va muy mal. Entonces, cuando el modelo en el conjunto de entrenamiento tiene resultados muy buenos, poco error, eso es indicativo generalmente de que, de que se está sobreajustando. Más aún cuando al mismo tiempo, cuando le va bien el conjunto de entrenamiento, demasiado bien, pero al mismo tiempo le va no tan bien en el conjunto de prueba, significa que se está ajustando tanto a los datos de entrenamiento que ya con otros datos ya ni siquiera es capaz de predecirlos bien. Y tenemos el otro extremo que es el conjunto de, el modelo no le va bien ni con el conjunto de entrenamiento ni con el conjunto de prueba. Esto es porque está subajustado, porque el modelo no ha sido capaz de ajustarse a los datos de entrenamiento. El punto deseable es este de acá, que es el modelo no es perfecto con el conjunto de entrenamiento, le va bien, pero no demasiado bien, pero también le va más o menos bien con el conjunto de prueba. Ese es el punto deseable para un modelo de aprendizaje automático. Ahora, en términos técnicos, esto de sobreajuste, otra forma de decirlo, es que el modelo tiene alta varianza o es un modelo muy variante. Y el subajuste, otra forma técnica de decirlo, es que el modelo tiene un sesgo alto o que está sesgado, un bias. Entonces, por eso aquí se pone. ¿Qué prefiero? Hay que escoger más o menos entre alta varianza, perdón, poca varianza de este y poco bias, poco sesgo. Y el punto intermedio es el deseable. Bueno, todo esto de que
le va muy bien y le va muy mal, pues hay que cuantificarlo. ¿Qué significa que le va muy bien? Generalmente en porcentaje. Generalmente las métricas, no siempre, pero las métricas generalmente, las métricas que son valores o formas de calcular, de cuantificar qué significa muy bien y muy mal, está en porcentaje. Y ya luego lo veremos ahorita cuando trabajemos KNN. Ahora, el problema más grande, que suele ser más grande en aprendizaje automático, no es, pues hay dos, ¿no? Es el subajuste y el sobreajuste. El subajuste es fácil de manejar porque es algo como, se maneja así. Hay muchos modelos de aprendizaje automático, ya dijimos, ¿no? Como 60 o más. Entonces, pues se dividen en distintas categorías, pero entonces, y esos modelos tienen distintos niveles de complejidad, de ser capaces de hacer curvas muy difíciles o muy simples, como acá, digámoslo así. Entonces, si usted está en este escenario de que su modelo no es capaz de, de ni siquiera de modelar los datos de entrenamiento, solución, pues que usar un modelo más complejo. El modelo, de los modelos más simples está la regresión lineal, la regresión logística, los modelos lineales, que siempre se sesgan a que son rectas o hiperplanos en el caso general. Los modelos más complejos, que son capaces de ajustarse casi a cualquier conjunto de datos, son las máquinas de soporte vectorial, hay uno que se llama por ahí el gradient boosting, hay otros que ya son los más potentes, que son las redes neuronales profundas. Incluso hay teoremas matemáticos que muestran que una red, que sin importar la complejidad de estos datos, existe una red neuronal que es capaz de ajustarse a esos datos. El problema es pues encontrarla. Los matemáticos nos dicen, eso existe, pero bueno, hay que ir a encontrarlo. Eh, entonces, digamos, es una muestra, se lo digo porque es una muestra de que las redes neuronales se le ajustan a cualquier conjunto de datos por complejos que sean las relaciones entre las variables predictoras y la variable objetivo. Entonces, las redes neuronales son modelos muy, muy complejos, pero esa complejidad los hace que tiendan a sobreajustarse, porque como son capaces de ajustarse a cualquier conjunto de datos, pues si usted tiene un conjunto de datos no tan complejo y le pone una red neuronal que es muy compleja, pues de manera casi simple, la red neuronal se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento. Entonces, el problema, digamos que más difícil no es el subajuste, porque pues si usted tiene este escenario donde su modelo ni siquiera tiene buenos desempeños con el conjunto de entrenamiento, pues usted lo que hace es aumentar el poder, la complejidad del modelo que está usando. Si está usando regresión lineal, pues entonces usa eh, árboles de decisión, y si no usa máquinas de soporte vectorial y va subiendo en complejidad hasta que esto deje de pasar, el subajuste. El problema real, ¿sí? Ok. El problema real es el sobreajuste, y ya dije que es que su modelo se ajusta demasiado a todos los datos de entrenamiento, es como limitar al modelo. ¿No? ¿Cómo hago para limitar el poder de representación del modelo para que no se me ajuste con todos los datos? Bueno, eso es un conjunto de técnicas, ese proceso de limitar al modelo para que no se ajuste a todos los datos, precisamente es un conjunto de técnicas y se llaman técnicas de regularización. Entonces, las técnicas de regularización lo que hacen es que un modelo que está muy sobreajustado, cuando uno le aplica esas técnicas, le limita su poder de representación, y entonces lo que hace es que el modelo se empieza a ajustar menos a los datos de entrenamiento y por ende empieza a generalizar mejor. Esta gráfica de acá pretende mostrar eso, que es que aquí yo tengo un modelo sumamente sobreajustado porque el modelo, que es esta curva, está pasando exactamente por todos los datos de entrenamiento a que sobreajuste,
pero si yo le agrego un método uno o varios métodos de regularización que no vamos a profundizar aquí en ellos, lo que obtengo es un modelo ajustado, que ya no va a pasar, va a ser algo como esto, ya no va a pasar por todos los datos, sino va a ser algo como esto. Va a guardar la tendencia. Listo. Entonces aquí lo que hay que decir, lo que pretende decir esta diapositiva es que, bueno, y estos conjuntos, estas técnicas, ¿cuáles son? Bueno, hay muchas, y ahí se dividen en dos grupos. Están las técnicas de regularización generales que sirven para cualquier método de aprendizaje automático, sin importar que hay muchos posibles enfoques, o hay técnicas de regularización particulares para algunos modelos de aprendizaje automático. Entre esas, por ejemplo, en las redes neuronales hay una técnica de regularización, insisto, es una técnica que limita el poder de aprendizaje de un modelo para que no se ajuste demasiado a los datos de entrenamiento. Y esa técnica en redes neuronales, hay una técnica, una de las técnicas en redes neuronales es el dropout, que bueno, no voy a explicarle en detalle porque pues necesitarían conocer eh, algunos detalles de las redes neuronales, pero digamos que elimina alguna estructura, algunas conexiones de la red neuronal aleatoriamente, y eso se puede estudiar, que eso implica que le quita capacidad de aprendizaje a la red. En árboles de decisión, por ejemplo, si conocen algo de árboles de decisión, pues está el podado, ¿no? Una técnica particular de los árboles de decisión es podar el árbol de nuevo con el objetivo de limitar su poder de aprendizaje y por ende evitar que se sobreajuste. Bueno, entonces, bueno, por aquí yo creo que ya hicimos un recorrido, pues no de todos los posibles conceptos, pero sí de una buena cantidad de conceptos. Ahora vamos a, bueno, primero hay preguntas, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Voy a mirar aquí en el chat, pero también. Sí, yo me surgió una pregunta. Sí, Cuando comentó lo de el sobreajuste y el overajuste, el eh, subajuste. Ajá, ¿puede poner subajuste, los sí, gráficos, por claro. favor? Dame un momento acá. Acá. Sí, Subajuste y sobreajuste. ajá. Me surgió la duda más sobre el, el ejemplo de abajo, porque comentó que era una clasificación ¿Mm? y de momento como que me confundí porque, bueno, me surgió la duda si también podría ser como un ejemplo de clustering, o sea, al tener como que esa separación de los datos. Sí, lo que pasa es que fíjate que aquí no es clustering por lo siguiente, porque aquí tú tienes una serie de puntos, pero ya hay unos que están marcados como que son de una clase, que son los bolita, y hay otra clase que son los crucecita. Ya están etiquetados, son dos clases, están marcados, por eso no es clustering, porque en clustering tú lo que tendrías es algo como esto. Lo que tendrías es, un momento, puntos indistinguibles, porque no están premarcados. Y el objetivo de aplicarle clustering a este conjunto de puntos sería posiblemente que te dijera, ah, mire, estos de acá son del mismo tipo y estos de acá son del mismo tipo y el resto son de otro tipo, estando previamente no marcados, ¿no? Ujú, sí. Ah, ok, sí, sí, ya, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ahora, aquí, digamos, para seguir en el hilo de esta pregunta, aquí en cluster es mucho más difícil
detectar o determinar si un modelo está sobreajustado, porque no tenemos una guía de qué tanto nos estamos ajustando los datos de entrenamiento, no. Ahí ese término no aplica mucho. Bueno, ahora, decía que ahora sí, entonces vamos a hablar un poco de un método, uno de los más simples, si no es que es el más simple, de aprendizaje automático, que es el método de los cada vecinos más cercanos. Entonces, por aquí tengo una presentación. O KNN, suele ser las siglas que se utilizan. Entonces, este es un método, bueno, en principio, de clasificación, en principio. Y entonces consiste, por eso aquí voy a mostrar, aquí, consiste en lo siguiente. Tengo acá dos grupos, tengo 7 puntos acá. Es más, les voy a enviar este link. Pues no van a tener esos 7 puntos, pero para que jueguen allí, que es importante que de pronto puedan jugar con la herramienta. Esta es esta. Entonces, aquí, bueno, aquí le puse un punto sin querer. Tenemos 8 puntos, ¿no? Entonces, es una clasificación binaria porque tenemos dos clases. Tenemos los azules y tenemos los rojos. Si se dan cuenta, pensándolo un poco más con calma para no hacerlo así, porque sí, cada uno de estos puntos tiene una coordenada XY y tiene un color. Entonces, si lo pusiéramos como datos, un momentico, ahora acá algo, para, digamos, dar una intuición mayor. Si lo pusiéramos como una tabla, entonces sería algo como, bueno, digamos que aquí no hay ejes coordenados, entonces digamos, pero podemos decir que digamos que este punto, las coordenadas cartesianas pueden ser, no sé, menos 2 en X y 2 en Y. Estoy pues, diciendo cualquier número, ¿no? Porque habría que tener unas coordenadas cartesianas acá para que tenga algún sentido. Entonces, este punto azul, y entonces aquí sería, no sé, este sería categoría azul. Estas serían las variables predictoras y esta sería la variable que yo quisiera predecir, ¿no? Así es la configuración de estos datos. Este punto también tiene una coordenada en X, una coordenada en Y y tiene un color que es rojo, que es la variable objetivo que yo quiero predecir. Entonces, en este problema, por ejemplo, la idea es, bueno, si cualquier otro punto en el plano cartesiano, ¿de qué color sería? ¿Sería rojo o azul? Si yo pongo un punto aquí, ¿debería ser rojo o azul? Si yo pongo un punto aquí, ¿debería ser rojo o azul? De acuerdo a la distribución geométrica que tienen estos puntos. Y la respuesta a si este punto de acá debería ser rojo o azul depende del enfoque de clasificación que yo utilice. En este caso estamos en el enfoque de clasificación de los K vecinos más cercanos. Casi que el nombre del algoritmo me dice cuál es el enfoque, pero miren. Entonces la idea es, bueno, más o menos lo que dice acá, que yo tengo un conjunto de datos con ciertas categorías, perdón, con ciertos atributos o variables predictores, que son estos, y con una variable objetivo, que es esta, que puede ser binaria o puede tener más clases. En este ejemplo de la visualización tiene 2 clases, azul o rojo. Y lo que uno quiere saber es qué pasa si yo tengo otro registro, si en el futuro me llega otro registro que tiene hasta aquí estas, que tiene estas variables.
tengo los valores de todas esas variables y cuál sería, a qué clase pertenecería a A o B o a C. O en nuestro caso, en nuestro gráfico de acá, a los rojos o a los azules. Entonces, esa es la pregunta y pues la pregunta, como acabo de decir, pues se puede responder de muchas formas, aplicando distintos enfoques de clasificación, ¿no? En este caso, cuando se trata de los vecinos más cercanos, se trata de lo siguiente, aquí este gráfico también nos lo dice, es, bueno, usted coja estos registros, este registro que es el que quiere saber qué clase es, si es A o B o C, que tiene los valores para las variables A1 hasta N, la variable atributo 1 hasta la variable atributo N. Entonces, el clasificador de los vecinos más cercanos se trata de lo siguiente, vamos a mirar cuáles de los registros que están ya en el conjunto de entrenamiento se parecen más a esto. ¿Y qué significa se parecen? Que están más cercanos. En algún sentido, no necesariamente geométricamente. Aquí sí es geométricamente en este ejemplo, porque es visual, pero si usted tiene 10 dimensiones, 10 variables, pues no va a poder graficarlo. El concepto de cercanía no necesariamente va a ser geométrico, o por lo menos no visual. Tal vez sí geométrico, pero no visual, no lo vamos a poder visualizar. Entonces la idea es empezar a hacer lo siguiente. Bueno, tengo estos valores, este y este. Bueno, ¿cuál es más cercano? Ese es qué tan cercano es a este. Estos números que hayan acá, qué tan cercanos son a estos números de acá. Luego mañana yo creo que vamos a hacer un tallercito específico de esto en Excel para que quede más acopiado. Entonces, la cercanía entre estos valores de acá y el valor los valores que tengo se cuantifica generalmente con un número, un solo número, se cuantifica. Digamos, es 8. Estoy inventando. La distancia entre esto y esto es 8. Ahora, vuelvo a mirar la distancia, pero ahora entre este registro y de nuevo mi registro, el registro que quiero predecir, y ahora la distancia es 7. Entonces, se van escogiendo los más cercanos, como la distancia a este es 8 y la distancia a este de abajo es 7, pues me sirve más el de abajo. Entonces, a eso se refiere con los vecinos más cercanos, los que tengan menor distancia, posiblemente geométrica, al registro que yo voy a poner. Y cuando hablamos de los K vecinos, es no solamente el más cercano, sino los 2 o 3 o 4 o 5 más cercanos. Entonces pasémonos para acá para revisar eso. Acá entonces, fíjense que si aquí yo llego y hago esto, aquí en este demo interactivo, si yo hago esto, ¿qué me marca esto? Me marca para cada uno de los planos para cada uno de los puntos del plano cartesiano, ¿de qué color sería? Por ejemplo, que aquí me está diciendo, aquí en ese punto donde tengo la cruz, el cursor, que sea rojo, lo que me está diciendo este algoritmo es, mire, de acuerdo a los colores de los 8 puntos que usted me dio, 4 azules y, 5 azules y 3 rojos, ahí los más cercanos son rojos. Entonces vamos, para que lo vean, voy a hacer esto. Un momento. Entonces, ¿qué se me dice? Acá. Esto ya no tiene interactividad, ¿no? Bueno, entonces digamos que, mire, yo pongo este punto acá, este punto blanco. ¿Por qué blanco? Pues porque no sé de qué color va a ser blanco. Porque no sé si es rojo o es azul. Por ahora no sé eso. Ese punto, aunque aquí ya me está diciendo que es rojo, pero vamos a entender por qué es rojo. Entonces, lo que hace el algoritmo de cada vecinos más cercanos es coger, miramos la distancia a este,
miramos la distancia a este, que es la longitud de esta recta, miramos la distancia a este, miramos la distancia a este, se mide la distancia del punto que yo quiero marcar como azul o como rojo a todos los puntos del conjunto de entrenamiento. Eso sea bueno o malo, yo creo que ustedes, cada uno de ustedes puede ir detectando problemas, ventajas y desventajas de ese procedimiento. Sea una ventaja o una desventaja, así se hace. El punto que yo quiero marcar como, como azul o rojo, marcarlo en la nueva categoría, se calcula la distancia con cada uno de los puntos. Y cada distancias más cercanas se encuentran. ¿Cómo así las K? Bueno, en este caso, si se dan cuenta aquí, K es 2. Es decir, aquí, en este caso, se está diciendo, bueno, los dos puntos que estén más cercanos a este blanco. Entonces aquí me voy a devolver un poco para quitar todas esas líneas. ¿Cuáles serían los más cercanos a este punto de acá? Entonces, claramente, a este punto que marqué acá, los puntos más cercanos son este, pues aquí tenemos la ayuda geométrica, y este. Los dos más cercanos. Entre esos dos más cercanos se decide si el punto va a ser rojo o azul. En este caso, uno de los dos cercanos, uno es rojo y el otro es azul. En ese caso, cuando quedan empatados, se escoge aleatoriamente el color. Pero, cambiando para ser más preciso, veamos que el punto está acá. El punto al que quiero marcar como azul o como rojo. Entonces, en ese caso, los puntos más cercanos, los dos puntos más cercanos serían este de acá y este de acá. Como los dos son rojos, pues lo que se decide es que como los dos puntos más cercanos a este nuevo son rojos, pues este marquémoslo como rojo. Asimismo, si el punto es este, entonces pues se miden la distancia de los puntos más cercanos, se encuentran los puntos más cercanos que son este y este, si mi geometría no me falla, si mi geometría visual no me falla, esos son los más cercanos. Como los dos más cercanos son azules, pues el punto se marca como azul. Por eso, siguiendo ese patrón, se marcan todos los puntos del plano cartesiano en este applet, por lo menos. Entonces, por ejemplo, que este punto de acá, este de acá, aquí donde tengo el cursor, de que este punto, a ver, ¿cómo señalar? Que este punto esté marcado como rojo significa que el algoritmo encontró los dos puntos más cercanos a ese punto blanco y entre ellos se pusieron de acuerdo, entre los dos puntos, y decidieron que era un punto, debería estar marcado como azul, perdón, como rojo, bueno, este es un modelo de aprendizaje automático que solamente mira las distancias. Entonces aquí es conveniente que ustedes jueguen con esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, que agreguen más puntos azules o más puntos rojos. Aquí para cambiar, por ejemplo, ¿qué clase quieren poner? Por ejemplo, aquí, esto es para agregar un punto rojo. Si quieren agregar un punto azul acá, clase 2. Por ejemplo, pongámosle acá a ver qué pasa. Y pintamos. Dicen que a pesar, aquí en este caso, a pesar de que aquí hay un punto azul, como estamos hablando de los dos puntos más cercanos, cuando yo pongo voy a volver a escoger esto. Un momentico. Aquí, a pesar de que hay un punto azul, si yo cojo un punto aquí, acá, por más cerquita que esté aquí,
Entonces, pues una posibilidad es que dijera, el algoritmo se estructurara de tal forma que dijera, bueno, como el más cercano es un azul, este márquelo como azul. Eso es una posibilidad, pero en este caso, como estamos hablando de que K es 2, acá, entonces lo que está haciendo realmente el algoritmo es está buscando los dos más cercanos, que seguramente será este, y este, ¿no? Y entre esos dos están decidiendo qué color es. Lo que pasa es que seguramente está sesgado porque los siguientes más cercanos son rojos, ¿no? Entonces aquí seguramente la decisión será, los dos más cercanos son uno azul y uno rojo, necesito uno que desempate, entonces miremos el tercero más cercano. El tercero más cercano es rojo, entonces es rojo. Entonces a pesar de que, ahora cambiémoslo acá. Si cambiamos acá, este K2 por K1, entonces, ¿por qué está cambiando? Porque aquí le estamos diciendo, bueno, cualquier punto para marcarlo si es azul o rojo, simplemente busque de en este caso hay 8, 10 puntos. De los 10 puntos que tiene de entrenamiento, busque cuál es el más cercano, el primero más cercano. Todos estos de acá, el más cercano es este punto, por eso los marca como azul. Todos estos de acá son azules porque el punto más cercano sería este. Solamente rojo todo este pedazo porque solamente estos puntos de acá coinciden en que el punto más cercano es el punto rojo. Y entonces uno puede jugar para entender eso aquí, ¿no? Miren acá el cambio, ¿no? Entonces traten de, por favor, de analizar, porque aquí cuando cambio de 2 a 3, esta región cambia de ser azul, ahora a ser rojo, ¿no? Y entonces eso ocurre por la forma en que se está escogiendo, porque ahora estos puntos, aquí por ejemplo, este punto de aquí, ¿por qué está azul? Porque cuando se escogen los dos más cercanos son azules. Cuando yo cambio acá, y le estoy diciendo, aquí ubíqueme los tres más cercanos, ya la cosa cambia porque los tres más cercanos incluyen un rojo, posiblemente. Bueno, ahora aquí pueden jugar bastante, ¿no? Entonces, pero vamos a cambiar, bueno, cambiamos aquí a este que hace lo mismo, pero es otro demo con el que pues pueden contrastar para obtener, obtener intuición, que esa es la idea. Entonces vamos a jugar con este, vamos a explorar en este. Fíjense que en este demo de cada vecino más cercano, aquí está la configuración. Entonces aquí hay cosas que no hemos hablado y pues que no vamos a hablar en profundidad porque pues no, digamos que la idea no es dar en profundidad o la matemática detrás de algún método. Aquí uno puede escoger cuántas clases quiere. Aquí está marcado, por lo menos en el que tengo acá, 4 clases. Vamos a empezar por lo simple, digámosle 2 clases, es decir, una clasificación binaria, rojos y azules. Esto de la métrica, no lo mencionamos por ahora qué es. Esta es la forma en que se mide la distancia, porque cuando yo hablo de qué tan lejanos están este punto y este, no hay una forma única de medir distancias. Hay distintas distancias desde el punto de vista matemático. Entonces, la L2 es la distancia que uno suele usar visualmente, por lo menos, la distancia euclidiana. La L1 no voy a hablar en este momento de ella, para que no haya confusiones. Aquí está cuántos vecinos se van a considerar. Si el más cercano, o los dos más cercanos, o los tres más cercanos, o los 7 más cercanos. Dejémoslo en los dos más cercanos. Y cuántos puntos hay en el plano. Entonces pongamos los menos posibles como para no enredarlos. Entonces, y vamos mirando y tratando de pensar e interpretar qué significa el gráfico que nos va generando. Entonces, en este caso, lo que tenemos es, bueno, 20 puntos en el plano cartesiano, puestos por el applet
creo que serían los mismos para todos nosotros, que sería el conjunto de entrenamiento, ¿no? Esos puntos azules o rojos de acá, los gruesos, son el conjunto de entrenamiento, los datos que tenemos disponibles. Y lo que estamos viendo en el gráfico es cómo haría la predicción para cualquier punto en el plano, ¿no? Ya hablamos de por qué aquí hay blanco, aunque yo creo que ustedes lo pueden deducir. Estamos hablando que hay dos clases, azules y rojos, que estamos midiendo las distancias con la distancia usual, geométrica, euclidiana, visual, y cuántos vecinos estamos considerando. Entonces aquí uno puede jugar con esta configuración, bueno, a pensar qué es lo que está pasando. ¿Por qué todos estos de acá, por ejemplo, por qué este punto, donde tengo el dedito del cursor, ¿por qué es azul? Bueno, porque parado en ese punto, los dos puntos de entrenamiento más cercanos son azules y por eso lo marca como azul. ¿Por qué ese punto es rojo? Bueno, porque los dos puntos más cercanos a ese punto son rojos y por eso lo marca con rojo. ¿Y por qué ese punto es blanco? Entonces, a ver, ¿a quién se le ocurre o puede intuir por qué en este app los está marcando como unos puntos como blancos? Bueno, a menos que aquí diga, pero creo que no dice. No, bueno, sí dice, pero a ver. Este punto de acá, ¿por qué es blanco? ¿Quién puede participar ahí? ¿Me escucha? Perdón. Sí, sí se escucha. Entonces, miren que aquí, bueno, tal vez la intuición ya les decía, pero este punto de acá, por ejemplo, es blanco porque el algoritmo no se puede decidir entre si lo pone azul o lo pone rojo porque hay un empate, ¿no? Porque de los dos más cercanos a ese punto, uno es rojo y el otro es azul, que son estos de acá, ¿no? Este y este son los más cercanos a este punto. Entonces, como hay un empate en este applet, no, en este demo, el algoritmo está diseñado para no decidir si hay empate. En cambio, en el demo que estábamos trabajando ahorita, que era este, en este sí había empate, venía y miraba el tercero más cercano o el cuarto más cercano. Iba más allá para no dejar ningún punto sin marcar. En cambio acá, que es este sprite de acá, en cambio, acá como está configurado esta versión es, si no puedo decidir, no decido y lo dejo en blanco. Entonces, al que no puede jugar, pongámosle, por ejemplo, el vecino más cercano. Pues aquí, cada uno de los puntos azules está marcado como azul en el plano cartesiano porque tiene el punto más cercano, es de color azul, o es en la clase azul, y asimismo en la clase roja. Y metámosle más puntos para que se vea mejor. El problema aquí es que yo no puedo, que ahí están muy acumulados, entonces tal vez sería buena idea, bueno, tal vez hagámoslo con 20. Entonces acá, pues uno puede explorar qué va pasando, ¿no? Si pongo puntos así, de esta forma, si los hago dispersos por el plano cartesiano, entonces pues puedo ir interpretando cómo el algoritmo me haría predicciones. Ahora, aquí no debe pasar que ustedes crean que esto es todo geométrico. Aquí estos ejemplos que estamos mostrando son geométricos, para ser visualmente claros, o pretenden serlo, precisamente para apropiar el concepto. No significa que entonces solamente pueda aplicar este algoritmo si tenemos un escenario geométrico, no. Precisamente mañana lo que vamos a hacer es coger el dataset, este iris que trabajamos la sesión anterior, y vamos a hacer algo de KNN, donde no hay posibilidad de que haya geometría, porque allí, si recuerdan, en el dataset de iris tenemos 4 variables predictoras
y la clase. Entonces no va a haber posibilidad alguna de graficar, porque tenemos 4 dimensiones. Aquí es porque tenemos, este ejemplo está convenientemente acomodado para tener 2 dimensiones y que lo podamos visualizar. Entonces, ustedes deberían jugar con los puntos, hacer su propia versión para ir pensando qué es lo que está pasando. Miren que aquí yo como lo tengo configurado en este momento estoy escogiendo el vecino más cercano. Por eso toda esta región es roja porque el vecino más cercano es este. ¿Sí? Toda esta región es azul porque el vecino más cercano es este. Y puede uno ir jugando. Aquí, por ejemplo, esto es interesante porque en toda esta región blanca no es capaz de decidir el algoritmo como está diseñado acá en este demo, porque siempre hay empate. Siempre hay empate cuando yo escojo los 2 vecinos más cercanos. Por eso, uno de los tips en KNN es no coger el K par, sino siempre coger el K impar para que no hayan empates. Si no hay empates, como si cojo 3, pues entonces siempre o los escoge de una clase o los escoge de la otra. Bueno, y miremos, también aquí hay otro applet, otro demo de lo mismo, como para tener una tercera versión de esto. Aquí se los paso, entonces miremoslo. Entonces, bueno, aquí habría que limpiar el modelo. Aquí se pueden poner, bueno, yo puedo limpiar todo. Si doy F5, me pone unos puntos por defecto. Creo que estos sí siempre son los mismos. Pero yo puedo borrar todo y poner mis propios puntos, dando clic derecho, clic izquierdo. Con clic derecho pongo los bolitas y con clic derecho pongo los crucecitos. Entonces puedo poner mi propia configuración geométrica de puntos de entrenamiento y luego entrenar, es decir, marcar el color de acuerdo a la configuración. Y al K, ¿no? Fíjense que aquí el K está como 3, aquí puedo moverlo, aunque sea el vecino más cercano, y puedo seguir agregando, bueno, aquí agrego, pero no me lo actualiza automáticamente, aquí me toca decirle para que lo actualice, me toca decirle que entrene. Pero el concepto es el mismo. Entonces, claro, hay preguntas, espero que la geometría ya sea más clara. Entonces, hay preguntas tales como, ¿y cuál es el K, el mejor K? Escoger un vecino cercano, 2 vecinos cercanos, 3, 4, ¿cuánto es el K conveniente? La respuesta parece un poco burda, pero esa es la mejor respuesta, es depende. ¿De qué depende? De sus datos. Entonces, precisamente hace un rato hablábamos de que por más que estemos en el mismo tipo de algoritmo, el mismo tipo de algoritmo tiene versiones distintas que se modifican con los hiperparámetros del algoritmo y que generan distintos modelos. Bueno, este es este caso. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, hagámoslo en cualquiera, hagámoslo acá, que me gusta como más. Yo tengo, no, voy a hacerlo acá, voy a limpiar el modelo. Tengo estos datos de entrenamiento. Entonces, un modelo es decirle, bueno, entréneme un modelo con K igual a 1. Aquí el hiperparámetro es el K. En este tipo de algoritmo, el único hiperparámetro es K. Este es mi modelo. Así funciona mi modelo. Pero si yo cambio K a 2, o sea, muevo un hiperparámetro, a pesar de que todavía estoy trabajando con K vecinos más cercanos, es un modelo diferente porque moví un hiperparámetro. Y el modelo en este caso es este. Si muevo K igual a 3, estoy modificando el hiperparámetro, y si entreno, tengo un tercer modelo, ya voy en 3 modelos. ¿Cuántos modelos puedo hacer? Pues tantos como quiera, porque usted aquí acá puede aumentarlo tanto, bueno, tanto hasta máximo el número
de puntos que tengan mi conjunto de datos. Pero el punto es que para cada K tengo un modelo diferente, un modelo que predice, que funciona de forma diferente. Y aquí hay que pensar que estos son, de nuevo, que estos son los datos de entrenamiento que en el futuro, cuando yo ponga este modelo en producción, van a llegar nuevos datos. Lo que pasa es que aquí ya me está diciendo cómo los va a predecir en esta versión geométrica. Entonces tengo un modelo con K igual a 1, un modelo con K igual a 2, un modelo con K igual a 3. Tengo diferentes modelos que, esto es cuando les decía acá, en el CRISDM, acá, cuando yo les decía, aquí en esta parte usted tiene los datos y entrena varios modelos, entonces si lo estuviéramos haciendo con KNN, pues para cada valor de K tenemos un modelo diferente. Y luego, tener esos modelos diferentes, hay que evaluarlos cada uno de los modelos para determinar cuál es el mejor K, que ya lo haremos mañana. Entonces, ahora, por supuesto, aquí estamos bajo el supuesto que solamente estábamos trabajando con el algoritmo de KNN. Podríamos agregarle otros algoritmos y pues esos serían otros tipos de modelos, pero aquí el algoritmo de KNN solamente tiene un hiperparámetro que es K. Es decir, solo le puedo mover una pieza, yo lo veo como engranes. A esta máquina solamente le puedo mover ese engrane, ajustarle ese engrane para que genere un modelo diferente. Hay modelos de algoritmos que tienen muchísimos hiperparámetros, como las redes neuronales artificiales, que tienen hasta 15, 20 parámetros diferentes. Cada uno de esos uno los puede ajustar y el movimiento de cada parámetro, de cada hiperparámetro, le genera un modelo diferente. Entonces, como tengo tanta cantidad de hiperparámetros en en el mismo modelo, pues tengo muchas combinaciones posibles, y entonces tengo muchos más modelos, y eso es bueno y malo al mismo tiempo, porque pues primero tengo más diversidad de modelos que generar, pero también si tengo muchos hiperparámetros, la pregunta empieza a ser, ¿cuál es la combinación exacta, perfecta para mi modelo? Y es complejo encontrarla, porque hay muchas posibilidades, hay infinitas posibilidades, en algunos casos, porque algunos de los parámetros son continuos. Entonces, no puedo revisar las infinitas posibilidades y tengo que revisar tantas como pueda de las infinitas posibilidades de modelos a ver cuál se ajusta mejor de las que yo revisé. Bueno, ahora, bueno, creo que en el chat ya les pusieron el link para tomar asistencia, ¿no? Si no es así, aquí lo voy a poner para que por favor llenen el formulario. Y bueno, mientras que termino de decir un par de cosas aquí mm, entonces aquí este es el formulario para la asistencia de hoy. Y sigo. Acá, entonces el concepto, pues, espero que ya sea más claro, es que yo tengo un conjunto de datos y cuando llega un nuevo dato, lo que quiero es ver a quién se parece más, ¿no? En este caso, este registro se parece más a estos, a los de esta clase, a los de la clase roja o a los de la clase azul. En este caso se parece más a los de la clase roja y por ende el modelo lo que decide es que es de la clase roja. Bueno, esto ya lo expliqué. Creo que aquí no hay mucho más que decir respecto a esto. No. Bueno, decir que es un algoritmo un poco más matemático. Aquí estoy buscando las vecindades. No, bueno, decir que este algoritmo es bueno en términos intuitivos para ir tomando intuición de cómo funciona el aprendizaje automático. En este caso, la forma de decidir es muy simple, es simplemente buscar los vecinos y ya. En otros modelos es mucho más compleja porque tiene diferentes enfoques. Todo tiene pros y contras, ¿no? Entonces, un pro de este tipo de algoritmo es su simplicidad conceptual. Un contra es que
fíjense que si yo tengo ya no 20 puntos acá, como acá, digamos, ya no tengo 50. Cuando tengo, por ejemplo, este es el número de puntos, ¿no? Tengo 60 puntos. Entonces, cuando voy a ingresar un punto nuevo, aquí, por ejemplo, tengo que medir la distancia de este punto contra los 60 de acá. Y eso puede empezar a ser computacionalmente complejo. Entonces, un contra es ese, que computacionalmente no es muy eficiente este algoritmo. Otro posible contra, porque eso depende mucho, es que si uno no ajusta bien el K, ¿cuántos vecinos voy a considerar para cada punto? Generalmente tiende a sobreajustarse, entonces hay que ser cuidadosos. Hay una serie de técnicas incluso eh, heurísticas, pero funcionales, que permiten determinar cuál es el mejor K para el conjunto y no estar probando todas las posibilidades. Pero eso ya es un poco más avanzado y no lo vamos a tratar, digamos, acá. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, vamos a hacer una especie de taller, por lo menos en una de las horas que tenemos. Entonces, que es en Excel. Entonces, por favor, les sugiero, sería buena idea que se ubiquen en un equipo que tenga eh, Excel, o por lo menos en la nube. eh, vamos a procesar un poquito el dataset este de Iris a mano, lo vamos a hacer para tomar intuición, apropiar los conceptos, y vamos a hacer un pequeño entrenamiento muy simple de KNN, ya sin visualización gráfica, sino con cuentas del conjunto de Iris. Si recuerdan, Iris tiene tres categorías, entonces posiblemente lo vayamos mañana lo veremos, lo vayamos a simplificar para que tenga dos clases y que sea un poquito más simple. Entonces, por hoy vamos a dejar la sesión allí, pues lo dejo abierto, dejo espacio, esos 5 minutos que restan para preguntas o sugerencias. Bueno, entonces... en dado caso que no las haya, pues entonces espero que tengan un lindo día y nos escuchamos mañana. Yo tengo una pregunta. Señora. La presentación que nos estaba mostrando ahorita sobre el KNN, Ajá. ¿esa la podría compartir o está en línea? Sí, claro que sí, la puedo compartir y la comparto. Igual esta está en línea. Esta que no sé si ya se las compartí ayer, no recuerdo. Tal vez no, ¿cierto? No, no esa no. Esta la puedo compartir y porque esta sí está en línea. Y la de KNN está en línea, entonces voy a revisar cómo se comparte porque no lo tengo tan claro acá en este Teams. Y por lo menos mañana se los comparto. Bueno, Sí, sí, está bien, de acuerdo. Gracias. vale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok, entonces, pues nos vemos mañana. Espero que tengan un lindo día. Hasta luego. Gracias.